Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar algo realmente fascinante. ¿Han visto a Can Yaman, ese carismático actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, no solo por su talento sino también por esa aura que lo rodea? Pues bien, recientemente ha revelado algo muy personal, un gran secreto podríamos decir, sobre cómo mantiene su felicidad, cómo se protege de todo aquello que podría intentar arruinarla. Y hoy, amigos, vamos a ahondar en ello. Si alguna vez se han preguntado cómo algunas personas parecen mantener una calma inquebrantable frente a las adversidades, o cómo gestionan la presión pública y las críticas sin perder su brillo, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir esa clave que Can Yaman comparte con nosotros. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Esto se pone bueno. Y es que piénsenlo un momento. Vivimos en un mundo donde la exposición es cada vez mayor, y para figuras públicas como Can Yaman, la presión mediática, las opiniones, las especulaciones, todo ello puede ser abrumador. ¿Cómo haces para que eso no te afecte, para que no se filtre y te quite esa luz que te hace ser quien eres? Pues parece que Can tiene la respuesta, y no es tan complicada como podríamos pensar, pero sí requiere mucha consciencia y disciplina. Él ha hablado sobre la importancia de mantener un espacio propio, un refugio interno que nadie pueda invadir. No se trata de aislarse del mundo, sino de aprender a filtrar lo que entra. Imaginen su mente como una casa hermosa, con grandes ventanales, donde entra la luz del sol y la brisa fresca. Pero también hay puertas que se pueden cerrar para mantener la privacidad y la calma cuando uno lo necesita. El secreto de Can, según lo que ha compartido, se centra en varios pilares fundamentales. El primero y quizás el más importante es la ** autenticidad y el autoconocimiento ***. Él sabe quién es, cuáles son sus valores, lo que le importa de verdad. Y esta claridad es un escudo potentísimo. Cuando sabes quién eres, es mucho más difícil que las opiniones externas te definan o te desestabilicen. Es como tener una brújula interna que te dice hacia dónde ir, sin importar las mareas del exterior. Otra parte crucial de su estrategia es la ** gestión de las expectativas ***. No solo las suyas propias, sino también las de los demás. Él entiende que como figura pública, la gente proyectará muchas cosas sobre él, esperanzas, deseos, incluso críticas. Pero él se ha desprendido de la necesidad de complacer a todo el mundo. Esto no significa ser egoísta, sino ser realista. Es imposible que todos te amen o te aprueben, y buscar eso es una receta segura para la infelicidad. Can, al parecer, ha aprendido a aceptarlo y a centrarse en lo que sí puede controlar, su trabajo, su bienestar, sus relaciones íntimas. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la ** protección de su energía y su espacio personal ***. En un mundo donde todo está conectado y la información fluye constantemente, es vital saber cuándo desconectar. Él ha mencionado la importancia de rodearse de personas que lo nutren, que lo entienden y lo apoyan genuinamente, y de limitar el tiempo con aquellas energías que podrían drenarlo. Esto se aplica no solo a las relaciones interpersonales, sino también al consumo de información. Si constantemente estás expuesto a noticias negativas o a comentarios hirientes, es natural que eso termine afectándote. Can parece ser muy selectivo con lo que consume y con lo que deja entrar en su vida. Y aquí es donde viene la parte más interesante y que nos puede servir a todos, incluso si no somos celebridades. El gran secreto, la clave que revela es en realidad, una forma de ** mentalidad protectora ***, pero una que se basa en la fuerza interior, y no en la confrontación. No se trata de crear muros infranqueables, sino de tener un filtro inteligente. Él no se deja definir por los titulares, por los rumores o por las proyecciones que otros hacen de él. Cuando alguien habla de él en los medios o en redes sociales, Can interpreta esa información desde su propia perspectiva, desde su verdad. Si es algo constructivo y útil, lo considera. Si es algo negativo o sin fundamento, lo deja pasar. Es como si tuviera un sistema inmunológico mental muy fuerte. Y esta fortaleza no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica, introspección y una profunda conexión consigo mismo. Él ha hablado en entrevistas sobre momentos en los que ha tenido que alejarse, tomar distancia, para poder reencontrarse y reafirmar su camino.
Piensen en la metáfora de un árbol fuerte. Sus raíces están profundamente ancladas en la tierra, lo que le permite resistir las tormentas más fuertes. Las ramas, aunque se muevan con el viento, no se quiebran. Kanyaman parece cultivar esas raíces internas. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Primero, identificando nuestras propias raíces, nuestros valores, nuestras pasiones, lo que nos da sentido. Segundo, fortaleciendo nuestro tronco, nuestra autoestima, nuestra autoaceptación, nuestra capacidad de ser compasivos con nosotros mismos. Y tercero, aprendiendo a movernos con el viento, adaptarnos a las circunstancias, aceptar lo que no podemos cambiar y aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas. Otro aspecto que él recalca es la importancia de no internalizar la negatividad ajena. Es muy fácil caer en la trampa de pensar que si alguien critica tu trabajo, tu apariencia, o tu vida, es porque hay algo inherentemente malo en ti. Pero la realidad es que las críticas a menudo reflejan más sobre la persona que critica que sobre la persona criticada. Puede ser envidia, inseguridad, o simplemente una visión del mundo diferente. Khan, al parecer, ha aprendido a ver las críticas no como ataques personales, sino como información, a veces útil, a veces no, que viene de afuera. Y él elige qué pedazos de esa información son dignos de su atención. Esto es un acto de empoderamiento personal. Él también enfatiza la gratitud. Sonar a cliché, ¿verdad? Pero es fundamental. Cuando te enfocas en lo que tienes, en las cosas buenas de tu vida, en las personas que te quieren, en las oportunidades que te da la vida, es mucho más difícil que las cosas negativas te roben la paz. Khan parece tener un corazón agradecido, y esa gratitud es otro escudo protector. Le permite ver el vaso medio lleno, incluso cuando hay algunas gotas de agua menos de las que desearía. Además, y esto es muy importante, él ha hablado de la importancia de desconectar del ruido de las redes sociales. No es secreto para nadie que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Pueden conectar, inspirar, informar, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la comparación, la envidia y la negatividad. Khan, al parecer, es muy consciente de esto. Él no se deja atrapar por la necesidad de estar constantemente conectado o de verificar lo que se dice de él. Él sabe cuándo es el momento de cerrar la aplicación, de tomar un respiro y de volver a conectar con la vida real. Y esta es una lección valiosísima para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal después de pasar un tiempo navegando sin rumbo por Instagram o Twitter? Khan parece haber aprendido a usar estas plataformas como herramientas, y no a ser esclavos de ellas. Y si hablamos de su gran secreto, no podemos olvidar la gestión de la presión Kanyaman está en la cima de su carrera, es adorado por millones. Eso conlleva una presión inmensa. La presión de mantener ese nivel, la presión de las expectativas de los fans, la presión de los proyectos futuros. ¿Cómo maneja todo eso sin quemarse? La respuesta está, nuevamente, en su centro. Él no persigue la validación externa. La busca en su propia satisfacción con el trabajo que hace, en el amor de su familia y amigos cercanos, en su propio crecimiento personal. No se trata de indiferencia, sino de una saludable distancia emocional que le permite seguir adelante sin ser aplastado por el peso de la fama. En resumen, el gran secreto de Kanyaman para no dejar que arruinen su felicidad se basa en una combinación de autenticidad inquebrantable, autoconocimiento profundo, gestión inteligente de las expectativas, protección activa de su energía y espacio personal, una mentalidad de gratitud, y una desconexión consciente del ruido externo. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza reside en nuestro interior, y que la felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se cultiva y se protege desde adentro. No se trata de evitar los problemas o las críticas, sino de aprender a navegar por ellos con sabiduría y resiliencia. Y aquí llegamos al final de este fascinante viaje por el secreto de Kanyaman. Espero que esta conversación les haya inspirado tanto como a mí. Nos ha recordado que sin importar quiénes seamos o qué hagamos en la vida, tenemos el poder de proteger nuestra propia paz y felicidad. La clave está en mirar hacia adentro, fortalecer nuestras raíces y ser selectivos con lo que permitimos que entre en nuestro espacio vital. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tienen ustedes algún secreto o estrategia personal para mantener su felicidad? Déjenme sus reflexiones y experiencias en la sección de comentarios de abajo, estoy ansioso por leerlos. Si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, creo que puede ser muy útil para muchas personas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y juntos sigamos explorando temas que nos inspiren y nos hagan crecer. Hasta la próxima, cuídense mucho y mantengan esa luz interior brillando.